mitológica, digamos, y que por algunos reconocidas casi por el inconsciente popular. Pero ojo, esto nace a partir de que hoy día, fíjense que la cantidad de especies que mes a mes descubren, obviamente, zoólogos, obviamente, que estudian la fauna marítima, obviamente, en el continente antártico, se topó, bueno, pero imagínate, se topó con la siguiente criatura. Es horripilante, pero bueno, es una cosa de gusto subjetivo, pero fíjate que bajo la superficie de este continente completamente congelado, descubrió un bicharraco. Es como una pata de jaiba. Bueno, exacto, pero esa es la boca, o sea, digamos, el hocico, no sé cómo decirlo, de esta criatura que además así es como una especie de gusano con cabeza más voluptuosa, como con pelo, es horrible, la verdad. ¿Se puede comer eso? Yo no lo intentaría hasta que pase por varias pruebas. Ahora, si usted se lo quiere comer así, hay cosas peores. Cuy era más feo. Hay gente que se come cosas más feas. Sí. Si lo dicen ustedes, chiquillos, les creo. Exactamente. Bueno, ahora viene la gran pregunta. Si encontramos hoy día, gracias a la moderna ciencia, criaturas de esta naturaleza, ¿puede ser que sigan existiendo aún monstruos, criaturas insospechadas, que solo de los cuales se hace cargo la literatura fantástica? Pues bien, hay una serie de documentos y personas que afirman haberse encontrado con algunas de ellas. Por ejemplo, el clásico pulpo o kraken, que por ahí vimos una especie parte del imaginario de la saga de Piratas del Caribe. Nombre kraken, ubicación en la península escandinava. ¿Cómo se le describe esta criatura? De 13 a 14 metros, este pulpo, ¿cierto? De largo, eso incluyendo los tentáculos. Tan grande que se le describía con la capacidad de enredar sus tentáculos por entre el mástil y la vela y hundir barcos completos para abajo. Esto es, según la historia de los antiguos marineros y hasta el día de hoy, de que esta es la apariencia del supuesto kraken. Mira. Corrían historias sobre el gran kraken, relatos confusos sobre su ojo enorme, sus tentáculos gigantes y demás. A principios de siglo, muchos de ellos encallaron en playas de Terranova, el norte de Europa y Nueva Zelanda. Y siguen haciéndolo hoy. Hemos comprobado que kraken es un calamar gigante. Bueno, hay casi una diferencia, no es lo mismo pulpo que el calamar, son especies similares, exactamente, pero un calamar, fíjate que nunca se ha llegado a entender, digamos, de por qué cuando a veces cazan cachalotes, ¿cierto? Estas ballenas tienen marcas que obviamente pelean con los calamares y que tienen unas marcas y unas heridas de guerra en donde comienzan a ver, digamos, el porte de las ventosas y son como de este volado. Dicen, para que un animal le haya hecho esta herida a este gigantesco cetáceo es porque tiene que haber medido más de 15 metros. Y una vez en un mar, ¿cierto? En las costas de Asia logró filmar, alejándose, eso sí, un calamar gigante como nunca se había visto, pero que era del porte poco menos que un edificio. Algo que si se mete con un barco, claramente se lo echa. ¿Sabes que la jibia, que hoy en día se come mucho en Chile y que en muchas partes está la jibia? Ojo, la hacen pasar por loco. La jibia es un calamar. Exacto. Un calamar. Y en el norte, en la cuarta región, a los pescadores más chicos, cuando los quieren iniciar en el mundo de la pesca, los llevan a pescar jibia, que es el monstruo marino. Y cuenta la historia que la jibia toma a veces pescadores y los hunde. Sí, po. Se los lleva. No, espérate, y se te agarra con la única parte, exacto, ese pico con el que puede romper crustáceos. Sí. Dijo, cooperaste con la mano. Sí. Pero atención, ¿qué tal si yo les cuento que en la modernidad un hombre dice, afirma, asegura que se encontró con uno de estos pulpos o calamares gigantes, el mismísimo kraken, sin ir más lejos? Atención. Lo bueno empezó cuando intenté nadar con él. Era tan grande que me ataba todo el cuerpo. Mi compañero se dio cuenta de que el animal estaba rodeando el barco. Se volvió y vio que los 8 brazos aparecían del otro lado del barco. Mi barco mide casi 7 metros, así que el animal se estaba estirando de punta a punta del barco para que supiéramos que abarcaba más que su eslora. Pero es el pulpo más grande del que hay constancia. ¿Se dan cuenta lo que cuenta este hombre? Dice que en el fondo, cuando ve esta criatura y llega al lado del barco y le llama la atención, como para hacerse el choro este animal, se comienza a estirar para que el tipo del barco, o más bien dicho, para que el barco lo confundiera con algo, dijera, tú soy más grande, así que no te voy a molestar. Y él comenzó a curiosear y afortunadamente dice que no le hizo nada. Si en algún momento este calamar gigante lo hubiera considerado una amenaza o parte de su cena o alimento, dice que hasta ahí nomás le llega, porque dice que era salvaje. O sea, este caso medía más de 18 metros extendido con tentáculo y todo. Así cada ventosa, igual. No, va brutal. Ahora,
Otro monstruo aún más clásico es el clásico Nessie. Sí. El monstruo del lago Ness, que es este lago en Escocia, que supuestamente alberga a un plesiosaurio. En la forma que obviamente las personas lo describen, que es este animal prehistórico antediluviano, que es como un brontosaurio, pero acuático. Nombre Nessie, así le dicen de cariño allá. En Escocia, en Reino Unido se le ha visto. Descripción, obviamente, debería tener 60 metros, con un largo cuello que a veces, como se puede ver en la foto del fondo, aflora por sobre la superficie de las aguas. Los rumores de un presunto gran animal o monstruo que mora en el lago Ness han circulado durante siglos, desde hace 1500 años. No sé qué buena vida hace 1500 años, pero supuestamente lo pintaron en la piedra. Pero ese hueón exactamente ya echaba la talla con el monstruo. Ahora, ¿cuál es la verdadera leyenda que surge a partir de esta criatura que aún no ha podido ser capturada? La siguiente. Verano de 1933. George Spicer y su esposa conducían a orillas del lago Ness disfrutando de la vista. De pronto la señora Spicer pegó un grito al ver el cuello viscoso de un animal enorme extendido frente a ellos sobre la carretera. La criatura se retiró en la maleza y desapareció en el lago. ¿Qué vieron los Spicer? ¿El más escurridizo de los monstruos o una broma de su imaginación? De hecho, no es el único testigo, hay montones. Hay personas que han ido en automóvil y dicen que se han cruzado criaturas que se terminan metiendo al lago. No del tamaño del monstruo del lago Ness. Fuera del agua. Exacto, pero muy parecido, digamos. O sea, como característica media reptil. Exacto. Claro. O a veces se ve lo que se llaman como jorobas, que son como obviamente parte del cuerpo que se ondea en la superficie. ¿Serán reales? Mira, hay algo, sin lugar a dudas deben haber algunas que son absolutamente falsas y otras que deben ser registros fotográficos y algunos videos que son de lo más honestos de parte de quien los registró, pero que no podemos nunca llegar a decir a ciencia cierta que hay. De hecho, hay monstruos también en la Argentina, también muy parecidos, que le llaman Nahuelito, que dice que se parece mucho al monstruo del lago Ness. Con la tecnología que hay ahora, ¿cómo es posible que no se le haya podido tomar una imagen satelital o una imagen térmica que logre reflejar lo que hay debajo del lago? Maravillosa pregunta. ¿Sabe por qué? Pues dicen que es tan turbio el agua de este lago que al comienzo lo trataron de hacer con batiscafo, con fotografías normales y después con sistema de radar, pero que el radar ni siquiera sirve porque choca inmediatamente con todo el barrial que hay dentro y flotando por el agua. Entonces, como que es imposible detectar, todo es como una gran muralla líquida. Entonces no hay cómo ver nada finalmente ahí. ¿Pero y el calor no lo pueden detectar, Salfo? No existe, hasta lo que yo entiendo, una especie como radar termográfico debajo del agua. Debe haber algo parecido, pero debe tener un rango muy pequeñito, digamos, de abarcamiento. Ahora, un vecino que tiene su casa dando una de sus ventanas hacia el lago Ness, finalmente es el que más tenía posibilidad de verlo y esta es su historia. Atención. Vi algo negro salir a la superficie. Parecía una ballena con una cola cuadrada. Y cuando la miraba, se sumergió. Le estoy contando exactamente lo que pasó. Había varios testigos para corroborarlo. Y cualquier tribunal del mundo fallaría que ahí había algo, que algo se vio. Bueno, fíjate lo que él describe es precisamente porque es parte del monstruo, como se describe un plesiosaurio, es que las aletas tienen esta forma cuadrada, como un pequeño rombo, que con eso nadan y con eso se desplazan. Y al parecer este hombre, cuya casa está prácticamente a escasos metros de la orilla, de parte del perímetro del lago Ness, dice que lo ha visto más de alguna ocasión, pero que cuando ha decidido, ¿sabes qué? Le va a sacar una foto y va a dejar la parada, es como que pasa varios días y no se asoma. Es muy caprichoso. Dice que lo ha visto, ponte tú, 2 veces en 8 años. Pero además estamos hablando de que hay avistamientos, se habla del monstruo del lago Ness hace 1500 años atrás. Estamos hablando de una familia. ¿O qué animal vive 1500 años? Esa es la pregunta del millón. No podría existir un solo animal que haya sobrevivido tanto tiempo y además que debe tener una familia de origen. Entonces entendemos que deben haber más criaturas similares a esta. La pregunta es que esto sí llegaron a una cierta conclusión, que obviamente igual también deja más preguntas, es que el lago Ness necesariamente está conectado a parte del océano más cercano y que es tan cavernoso y que tiene tantos vericuetos por debajo, es
que quizá a veces se cuelan buscando cierta temperatura en el lago Ness, pero que realmente viven en las profundidades de los océanos más cercanos en realidad, y que tienen alguna forma de conducto que se une con esta laguna, con el lago. Es su casa de verano. Exactamente, se da vacaciones nomás, Escocia, algo así, claro, viscoso, pero sabroso. Sí. Bueno, ahora, por supuesto, el monstruo por excelencia, que tiene su contraparte, obviamente, en las alturas del Himalaya, está el Yeti. Pero cuando, obviamente, allá los indios denominaban como Sasquatch, cuya denominación, obviamente, en idioma vernacular occidental, es pie grande, es una criatura peluda, muy hedionda, que no ataca a personas, más sí animales, y que, digamos, con una piel medio pelirroja, que se han visto macho y hembra, e incluso algunas crías, y que nadie hasta ahora ha podido dar con el paradero de esta criatura. Nombre: Sasquatch, en idioma de los nativos, que significa pie grande. Ubicación: región del noroeste del Pacífico, en América del Norte. Si bien se ha visto criaturas similares en el Tíbet, en la China, también en Latinoamérica. Descripción: altura de 1,83 m a 2 metros y algo, peso 160 kilogramos. Es alto, esbelto, es como una especie de gorila. Es más parecido a un simio. Ya. O sea, no es como un oso. O sea, claramente pareciera como el eslabón perdido. Es una mezcla entre gorila y persona. Y las huellas normalmente miden de 38 a 45 centímetros de largo. De ahí el nombre que ya los indios, cuando lo veían la huella y que lo miraban a ese lejos y lo saludaban nada más, porque ellos muy respetuosos de la naturaleza, fue bautizado como Sasquatch o pie grande. ¿Quiénes se han encontrado con él? ¿Cuál es la leyenda que circunda a pie grande? Sasquatch, que está en idioma nativo de los aborígenes, y se traduce precisamente con así la pata, porque esa es la huella que deja. Ubicación: región del noroeste del Pacífico, en América del Norte. Descripción: tiene una altura de 1,83 m a 2 metros y algo, peso 160 kilogramos, eso se puede ver por la presión en el suelo de sus pisadas, que miden de 38 a 45 centímetros de largo. Inofensivo, al menos para las personas, a veces con los perros y otros animales, se va muy en mala, muy hediondo, del pelo un color rojizo. ¿Come perros y otros animales? Parece que no es carnívoro, parece que es más de herbívoro, debe ser omnívoro en realidad, pero los animales generalmente se ven muertos, no así como que les saca pedazos para comer. Exacto, pero les tiene respeto a las personas y es muy esquivo, nunca se ha podido atrapar uno, sin embargo se ha fotografiado y las historias en torno a esta criatura abundan. Pero el mito en general respecto al Sasquatch dice más o menos así a partir de esta primera gran filmación que se hizo hace varias décadas. Mira. No es nada elegante. Tiene la cabeza achatada y en las fotos, sobre todo las fotos fijas con una vista posterior, se aprecia que no tiene cuello. Los músculos de la cabeza entroncan con los de los hombros. Por eso no puede volver bien la cabeza. Se distinguen los músculos bajo el pelo, en los brazos, en las piernas, en las nalgas al caminar. Eso no se vería en alguien con un disfraz de piel. Como todo este tipo de material, bueno, aparecen así los máximos estudiosos de la morfología animal y dicen, ¿saben qué es sorprendente? Porque eso, y dan una cantidad de explicaciones técnicas, eso no puede ser un traje, no es alguien simulando algo. Oye, pasan los años y alguien dice, ¿sabe qué? Puede llegar a ser un traje si es que estas son las características, pero la extensión de los brazos no me calza. Y vuelve a hacer otro estudio y dicen, bueno, quedamos donde mismo. No sabemos lo que es, lo único que podemos decir que sí es un animal, que podría ser un oso, aunque no se parece para nada, pero que claramente no es un ser humano disfrazado. Entonces ahí está siempre que creen, que no creen, pero claramente lo que sí se ha descartado es que sea alguien haciéndose pasar por pie grande. Es buena grabación igual, porque además para la época sí, no había acercamiento también. Exacto. De hecho han logrado incluso determinar que debería ser una hembra. Y ahí obviamente ven el ancho de cadera, la postura, cómo está agachadito y todo lo demás. Bueno, sería obviamente, ella es la mamá, es regalona además. Sí, ahí se está, no sé qué está haciendo, pasando para la zarzamora el Yeti. Bueno. Y atención, porque fíjate, la cantidad de personas que dicen que se han encontrado con él, algunas muy traumáticas. Hay casos de personas que han hecho estas tiendas de campaña y que esto se ha acercado, lo han llegado a leer y lo escucharon y empezó a remecerles todo adentro, una casa rodante. Han sido algunos encuentros bastante traumáticos. Pero esto es lo que cuenta la siguiente mujer cuando se encontró prácticamente que frente a frente con el Sasquatch.
Aún era de día, sobre las 4 de la tarde. Bajábamos la colina por la carretera de Hemlock cuando vi algo que tomé por un oso y que se acercaba por una cuneta, pero se puso en pie. Le dije a Dallas, eso no es un oso, tiene que ser otra cosa. Cruzó la carretera, lo vimos por la ventanilla, se volvió y nos miró por encima del hombro. Lo vimos muy claramente, los músculos de su cara y sus ojos. Luego se dio media vuelta y subió la colina como si caminara por llano, y eso que era muy escarpada, era demasiado ágil. Y salvó el terraplén como un ser humano, solo que el terraplén era de más de 2 metros. Ningún hombre puede hacer eso. Han pasado los años y la señora aún tiene el recuerdo lúcido y patente de algo que claramente jamás va a olvidar hasta el último día de su vida. Oye, Salve, te quería preguntar que en varias ocasiones dijiste que tenía mal olor. Sí. ¿Qué olor tienes? Mira, lo describen que, a ver, hasta Como lo que entiendo... mojado. No, ¿sabes qué? Sería algo muy parecido que si usted come un plato de porotos con ensalada chilena y después hace caquita, así. ¡Por Dios! ¡Ay, con olor! En serio, porque de hecho la descripción que hacen, dicen que son beans with onions on tomato y no es broma. Pero pasaba por el sistema digestivo y alguna chela igual. Alguien que lo olió Y a perro mojado. Perro mojado. Hay cachagón que uno manguerea a los perros y salen los Perro mojado entra a la casa. Sí. Exacto, bueno, lo peor. Es cosa de tiempo para que existan imágenes más claras, porque toda esa zona de Estados Unidos está siendo afectada por el negocio de la madera. Exactamente, Entonces, están talando todos los bosques. de forma Le están quitando terreno. En algún momento, cuando ya no quede el último reducto, va a aparecer el Salca y dice, me cagaron. ¿Ah? Hay fantasmas donde lo salen a buscar, ¿o no? Absolutamente. Y hay otros tantos videos, pero es muy difícil determinar cuál es verdadero y falso. Hay algunos obviamente falsos, pero claramente esto sigue siendo un animal mítico porque aún no ha podido ser atrapado. Esperemos que en algún momento... No, esperemos que no lo atrapen nunca, que lo dejen libre nomás.